Amén. Amén. Gloria. Señor, ocupe sus lugares, mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Me alegra ver a cada uno de ustedes esta hermosa tarde. Le invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 8. La semana pasada, el miércoles pasado, se nos hablaba acerca del tema de la oración. Mi esposa compartía la palabra, hablaba del tema de la oración. El domingo, nuestro pastor Jesús Jiménez nos hablaba del Espíritu Santo. Y hoy vamos a combinar las dos predicaciones. Vamos a hablar de los gemidos del Espíritu. Romanos capítulo 8. Los gemidos del Espíritu. Vamos a hablar del tema de la oración, pero también la obra del Espíritu Santo en la oración. Romanos 8 dice en los versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, si queremos conocer o saber cómo obtener una respuesta a nuestra oración, encontramos una forma muy clave aquí en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y si usted el versículo ve, el versículo 26 comienza con las palabras, y de igual manera. Esto quiere decir que estas palabras están ligadas a otra cosa. Hay 3 menciones en la Biblia de la palabra gemido. La Biblia habla de cómo la creación gime, la naturaleza gime, porque va a haber una renovación futura de todo el cielo y de toda la tierra. Y antes de ese pasaje nos habla de cómo nosotros como cristianos también gemimos interiormente, porque aunque nuestros cuerpos físicos se cansan, se desgastan, estamos esperando un día muy pronto una redención de nuestros cuerpos. Todos gemimos. Pero aquí encontramos un tercer ejemplo de la palabra gemir. Versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues como debemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Este pasaje nos habla acerca de la oración. Nos habla de cómo a veces nosotros somos débiles en la oración. Y también cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces vamos a hablar de 2 caras de una misma moneda. Nuestra debilidad y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. Por un lado de la moneda, vamos a hablar de cómo usted y yo tenemos una debilidad. Cuando intentamos orar o cuando oramos, dice la palabra que tenemos una debilidad. Y por el otro lado de la misma moneda, cómo el Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestra oración. Entonces, primeramente, nuestras oraciones se ven obstaculizadas por causa de nuestra debilidad. Somos débiles. Somos débiles en nuestra oración. Y hay por lo menos 3 razones por qué somos débiles en nuestra oración. Versículo 26 dice así, el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué? Nuestra debilidad. Entonces, la Biblia dice que todos somos débiles. Somos débiles en nuestra vida de oración. Necesitamos ayuda. Tenemos necesidad de alguien que nos ayude en nuestra oración. Somos débiles. Entonces, antes de poder recibir alguna ayuda en nuestra vida de oración, tenemos que reconocer, tenemos que admitir que la Escritura dice que somos débiles. Entonces, tenemos que reconocer nosotros que somos débiles cuando se trata acerca de la oración. Ahora, ¿por qué somos débiles? Primeramente, simplemente porque muchas veces no oramos. Nuestra vida de oración es débil porque no oramos. No oramos. La falta de oración es una de las causas de nuestra debilidad en la oración. Simplemente no oramos. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Nuestra parte es clamar, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces somos débiles primeramente porque simplemente no oramos. Permítame preguntarle, ¿cuánto tiempo pasó usted en oración este día? ¿Pasó 15 minutos en oración?
¿Pasó media hora en oración? ¿Pasó usted acaso una hora en oración haciendo nada más que simplemente orar? Usted recuerda cuando Jesús estaba orando en el jardín de Getsemaní, él fue a sus discípulos y les pregunta, ¿no pueden velar conmigo una hora? ¿No pueden orar conmigo una hora? ¿Qué si el Señor entraría en este lugar esta tarde y viniera a cada uno de nosotros y nos mirara a los ojos y nos preguntara esa pregunta? ¿No puedes orar una hora? ¿No puedes orar 15 minutos? ¿No puedes orar media hora? Cuando examinamos nuestra vida, ¿cuánto tiempo realmente pasamos en oración? El Señor nos da 24 horas cada día a cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la oración? Por decir la palabra claramente que somos débiles en nuestra oración. No se equivoca. No se equivoca el Señor. La palabra no se equivoca. Somos débiles de 24 horas del día que el Señor nos da. ¿Cuánto tiempo pasa en la oración? ¿15 minutos? ¿30 minutos? ¿Una hora o más? Mis hermanos, la falta de oración no es solamente una inconveniencia, sino que de acuerdo a la palabra, la Biblia, la falta de oración es un pecado. Es pecado no orar. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Samuel dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, cesando de orar. Lejos sea de mí que yo peque contra Jehová. Entonces, la falta de oración es un pecado. Tenemos que entender eso. La Biblia no se equivoca cuando dice que somos débiles. ¿Por qué somos débiles? Porque primeramente no oramos, simplemente no oramos. No oramos. De 24 horas al día, una vez más te hago la pregunta, ¿cuánto tiempo pasas tú en oración? La falta de oración es un pecado. Entonces, una de las razones por qué somos débiles simplemente es porque no oramos. Segundo, la ignorancia sobre la oración. Somos débiles en la oración porque ignoramos mucho acerca de la oración. No entendemos lo suficiente acerca de la oración. Ahora, yo no soy ningún experto, nunca he dicho que soy experto. Soy un estudiante en la escuela de oración. Y la escuela de oración es un estudio del cual nunca nos vamos a graduar. Nunca vamos a llegar al punto cuando decimos, ya sé todo lo que tengo que saber acerca de la oración. Sino que siempre estamos aprendiendo. Y esta tarde yo quiero que aprendamos juntos acerca de este tema de la oración. Para mí, personalmente, entre más aprendo acerca de la oración, más me doy cuenta que soy muy ignorante acerca del tema de la oración. Esta tarde vamos a hablar de cosas profundas que tienen que ver con este tema de oración. La pregunta que yo quisiera que usted se haga a sí mismo es, ¿estoy todavía aprendiendo sobre la oración? ¿O sigo orando la misma oración de siempre? ¿Sigo orando de la misma manera que oraba hace 20 años? ¿Por qué no ha cambiado mi oración? ¿Por qué no ha cambiado mi oración? ¿Por qué me he quedado estancado en mi oración? ¿Qué ha sucedido? ¿Sigo aprendiendo o me he quedado estancado? ¿Está usted creciendo en su conocimiento de la palabra? ¿Está usted creciendo en su conocimiento de la oración? Lucas 11, versículo 1, dice que un día Jesús estaba orando en un lugar y cuando él termina, sus discípulos se acercan a él y le dicen estas palabras: Señor, enséñanos a ¿qué? A orar. Enséñanos a orar. Los discípulos de Jesús se acercan al Señor y dicen: Señor, enséñanos a orar. Nunca los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a predicar. Nunca le dijeron: Señor, enséñanos a sanar. Nunca le dijeron: Señor, enséñanos a bautizar o enséñanos a organizar. Le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Teach us to pray. Enséñanos a orar. Entonces, si usted realmente quiere aprender cómo orar, Dios le va a contestar la oración. Dice el versículo 26, Romanos 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El problema muchas veces es que no sabemos qué o cómo debemos nosotros de orar. ¿Qué pedimos? Dice ahí claramente, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. We don't know, no sabemos.
Y tenemos que entender, mis hermanos, que hay varias condiciones acerca de la oración. De palabra, hay condiciones que tenemos que cumplir si queremos que Dios conteste nuestra oración. Mire, Dios no va a responder arbitrariamente cualquier pregunta o para cualquier petición unilateral que usted le haga. Hay condiciones. Mateo 21:22. Jesús dijo, y todo lo que pidieres en oración, ¿cómo? Creyendo, lo recibiréis. La primera condición, si usted quiere que el Señor le conteste su petición, la primera condición que tenemos que cumplir es que tenemos que creer. Si usted le pide al Señor algo y usted no cree, usted no va a recibir nada. Tenemos que pedir creyendo y lo vamos a recibir. La segunda condición, Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre, ¿cómo? En mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La segunda condición es orar a Jesús, a orar creyendo, pero también orar en el nombre de Jesús. Y la tercera condición, Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está la condición, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos gusta la segunda parte de ese versículo, todo lo que pedéis, que lo que queréis, pedidlo y será hecho. Pero hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, antes de venir a Dios en oración, tenemos que asegurarnos que su palabra está en nosotros. Nosotros permanecemos en la palabra y que nosotros permanecemos en Cristo. La palabra está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y hay una otra condición, que es la más dura de todas. Porque a veces es fácil orar con fe. Cualquier persona puede orar en el nombre de Jesús. Cualquier persona puede permanecer, dejar que la palabra permanezca en él. Pero la tercera es la más difícil de las tres. Incapacidad de saber qué pedir según su voluntad. La tercera condición es que tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Ahora, ¿ha tenido usted problemas que usted va a Dios en oración acerca de un asunto urgente en su vida, o tal vez por alguien que usted ama y simplemente no sabe por qué orar? Hay una situación en su vida o en la vida de un ser querido y vamos en oración, pero no sabemos qué pedir. No sabemos cuál es la voluntad de Dios en este caso particular. Y preguntamos, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Está la persona entre la vida y la muerte, Señor. ¿Es la voluntad tuya sanarlo o te lo vas a llevar? ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero saber, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que tenemos que orar de acuerdo a su voluntad para que la oración sea contestada. Y hay veces que pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. A veces oramos pidiendo cosas que están equivocadas, no están de acuerdo a la voluntad de Dios y no lo vamos a recibir. Pero el problema es cómo sabemos, cómo conocemos la voluntad de Dios. Y es aquí donde entramos al otro lado de la moneda. Hablamos de nuestra habilidad, de nuestra debilidad. Ahora, cómo el Espíritu nos ayuda a orar como Él. Primeramente, el Espíritu Santo intensifica nuestra carga de orar. Primeramente, nuestra debilidad es lo primero. La segunda cosa, este pasaje nos habla es de cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración. Y Él nos ayuda primeramente cuando Él intensifica la carga de orar. El Espíritu Santo nos hace sentir una carga de orar. Tienes que orar. La primera cosa que el Espíritu Santo nos hace es hacernos sentir la carga de orar. Y la palabra usada aquí en versículo 26 es gemir, gemidos. Y esa palabra gemidos nos habla de intensidad. Porque a veces somos reacios a orar. O no queremos orar en alta voz porque no pensamos que nuestras oraciones no son lo suficientemente elocuentes. A veces nos preguntamos al escuchar a otras personas que predican o oran tan elocuentemente si están orando para que el hombre los escuche o están orando para que Dios los escuche. Pero mis hermanos, las oraciones mejores
muchas veces son las más cortas y las más sencillas. Porque la oración no tiene que ser elocuente cuando estamos hablando con Dios. ¿Usted recuerda la historia de cuando Simón Pedro anduvo sobre el agua y dice la palabra que él quitó su mirada de Jesús? ¿Qué sucedió? Comenzó a hundirse. ¿Y cuál fue su oración? Se puso a hablar, oh Señor, Señor, ¿dónde estás? Oh Dios mío. No, Señor, sálvame. Simplemente, Señor, sálvame. Dos palabras, Señor, sálvame. Entonces muchas veces las mejores oraciones son las cortas, las más sencillas, las más sentidas, que no salen de la boca, salen del corazón, mis hermanos, no emanan de la boca, salen de nuestro espíritu, nuestro corazón. Eso es un gemido. Cuando clama el alma, cuando clama el corazón, eso es un gemido. A veces, y hablo por experiencia, vamos ante la presencia del Señor tan agobiados, tan cansados, tan cargados que no tenemos ni las palabras que decir. Yo sé que hay muchas personas en este cuarto, en este templo, ahorita en este momento, que han tenido esos momentos de intimidad con el Señor. Cuando vamos tan agobiados, tan cansados, que solamente salen gemidos. Un gemido que sale desde nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo intensifica esa necesidad de orar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando dice que Él nos ayuda a orar, primeramente nos intensifica la necesidad de orar. Clamamos desde el corazón, desde el alma, no de la boca, desde el corazón, desde lo más profundo del corazón. Clamamos, Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, libérame. Señor, sáname. Señor, rescátame. Pero el problema es que de muchas de nuestras oraciones son muy poco sinceras, son apáticas, son letárgicas, son desganadas y no significan ninguna cosa, salen solamente de nuestra boca. Mira lo que dice Santiago 5:16. Dice la última parte de ese versículo: la oración eficaz del justo puede poco. Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis oraciones sirven de mucho. Cuando uno clama desde el corazón, porque el Espíritu Santo te ha puesto una carga de orar, tus oraciones sirven de mucho. Pero las condiciones, los requisitos son: tenemos que orar persistentemente, con fervor, con intensidad en nuestra oración. De eso es lo que está hablando aquí la Biblia. El Espíritu Santo nos ayuda con la intensidad de la carga de orar. Segundo, el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. La última parte del versículo 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahora vea la última parte del versículo 27. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. A veces necesitamos que alguien interceda entre nosotros y el Padre. Alguien. La palabra interceder quiere decir mediar entre dos partes. Y primeramente vamos a hablar de Jesús. Porque dice la palabra que Jesús, que está en los cielos, intercede por nosotros en la oración. Entonces, aquí vamos a hablar de la dirección de la intercesión, que es muy crítico y quiero que entendamos esto. La dirección de la intercesión es muy crítica. Porque como cristianos tenemos una doble intercesión. Una intercesión en ambas maneras, no solamente de aquí para allá, pero también de allá para acá. El Señor Jesús, el Salvador, está en el cielo. Y Él habla al Padre por nosotros. Lo que dice 1 de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, alguien que habla por nosotros, que intercede por nosotros. Entonces Jesucristo el justo es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice: viviendo siempre para interceder por ellos. Vive siempre para interceder por nosotros. Ahora, ¿dónde está el Señor Jesucristo ahorita? Él está aquí. Él está aquí en la persona del Espíritu. Pero como sabemos que Jesucristo fue crucificado,
fue sepultado, fue resucitado, ascendió al cielo, y dice la Biblia que Él ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por mí, está intercediendo por usted. Y la Biblia dice que tenemos un mediador entre Dios y el hombre Jesucristo. Entonces, es hermoso reconocer que Jesús está orando por nosotros. Jesús intercede por nosotros. ¿Te recuerda en Lucas capítulo 22? La noche antes de que Jesús fue crucificado, Él le dice a Simón Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo. Y es lo que el enemigo muchas veces quiere hacernos como nosotros, también zarandearnos a nosotros. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti, yo he intercedido por ti. I prayed for you, he orado por ti. ¿Qué es lo que mantuvo a Pedro en marcha? Aunque él le falló al Señor, aunque él negó a Jesucristo 3 veces, ¿qué es lo que hizo? Lo que lo hizo regresar al Señor una vez más. Él reconoció que Jesús estaba orando por él. Jesús estaba orando por él. ¿No se alegra usted esta tarde en saber que Jesús está orando por usted también? Cuando usted enfrenta tentación, cuando usted se siente desanimado, cuando usted se siente deprimido, dice la palabra que Él vive siempre para interceder por nosotros. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, para Él la distancia no es diferente, no hay ninguna diferencia en la distancia. Él está orando por nosotros. Ahora, la dirección de la intercesión que Jesús está, en la que se involucra a Jesucristo, es desde nosotros al Padre. Él intercede de nosotros de aquí para allá. La otra dirección ahora es del Espíritu Santo. Jesús intercede de aquí para allá, pero ¿qué de allá para acá? El Espíritu Santo en nosotros nos habla de parte del Padre. Se recuerda, les dije hace un momentito, que uno de los problemas de la oración es que no sabemos cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo determinamos la voluntad de Dios? Bueno, una de las maneras es leer la palabra. Si la Biblia dice algo, es la voluntad de Dios. Claramente, simplemente. Si la Biblia dice, es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál otra manera podemos determinar si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Dice la palabra en estas escrituras que el Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo nos habla a nosotros de parte del Padre. Así como Jesucristo habla a Dios de parte de nosotros, el Espíritu Santo habla ahora a nosotros de parte del Padre. ¿Te pregunta usted, habla el Espíritu Santo? Seguramente que sí. Hechos capítulo 10. Pedro estaba pensando de la visión que había tenido y el Espíritu Santo le dice así, versículo 19. He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo habla, mis hermanos. El Espíritu Santo habla. Entonces, a veces cuando estamos intentando determinar cuál es la voluntad de Dios en algún asunto, es la intercesión del Espíritu Santo que viene del Padre que nos revela la voluntad de Dios para nosotros. Ahora yo quiero esta tarde enseñar lo que significa orar en el Espíritu. Efesios 6, versículo 18. Se trata de ponernos la armadura de Dios. ¿Qué hacemos cuando ponemos la armadura? Cuando nos vestimos para la armadura. Oramos con la armadura. Oramos. Hay una batalla. La oración es una batalla. Por eso pongámonos la armadura de Dios, porque la oración es una batalla. Dice versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, regresemos al versículo 27 de Romanos 8. Dicen las primeras palabras del versículo 27, mas el que escudriña los corazones. Mas el que escudriña los corazones. Le tengo buenas nuevas esta tarde. Y es que Dios escudriña tu corazón. Y Él sabe lo que está ahí. Pero también te tengo malas noticias. Es que Dios escudriña tu corazón y Él sabe lo que está ahí. No podemos engañar a Dios.
No podemos manipular a Dios. No podemos derrotar a Dios. Él sabe lo que está en nuestro corazón. Y Él es quien determina si nuestra oración es sincera, si nuestra oración es seria, que sale de nuestro corazón, que somos honestos con Él. Él sabe si la palabra que está orando viene de tu corazón o solamente son de tu labio. Él sabe. Escudriña los corazones. Él también conoce la mente del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Dios. Y la mente del Espíritu es Dios hablando, revelando su voluntad. Y es la clave para todo este pasaje. Y la última frase dice así: conforme a la voluntad de Dios, intercede el Espíritu Santo por los santos. ¿Quieres tú saber cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Ora en el Espíritu. Que tus oraciones no salgan de aquí, que salgan de acá. Que tus oraciones salgan de lo más profundo de tu corazón. Dios escucha, Dios está atento, Dios se responde. Porque muchas veces queremos orar de aquí para arriba. No, de aquí para arriba no sirven nuestras oraciones. Tienen que nacer lo más profundo de nuestro corazón. Quiero terminar con un ejemplo de lo que es el gemido del Espíritu en la vida de Jesús. Una vez más, la noche antes de que Jesús fue crucificado, dice la palabra que Él entró y fue a orar en el jardín de Getsemaní. Y Él estaba terriblemente agobiado. Él mismo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba agobiado. Dice la palabra que había gota de sudor y sangre en su frente. Pero Él se postró sobre su rostro y Él comenzó a orar. ¿Usted recuerda la oración? Él le dijo: Padre, Padre, aparte de mí esta copa. Padre, aparte de mí esta copa. ¿Acaso era la voluntad de Dios apartar de Jesús la copa? No. Pero es lo que Él pidió a Jesús. Jesús le dijo al Padre: Padre, aparte de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está la clave. Él, como dije hace rato, regresa y encuentra a los discípulos dormidos y les dice: levántense y oren. 3 veces. Y en el curso de ir 3 veces, algo sucedió. El Padre le reveló a Jesús su voluntad. Porque la oración de Jesús cambia. Ya no le dice al Padre: Padre, aparte de mí esta copa. Él ahora está dispuesto a beber la copa. De hecho, después, cuando usted recuerda la historia, cuando Pedro saca su espada, Jesús le dice: no beberé de la copa que mi Padre me ha preparado. Él había llegado a comprender la voluntad de Dios. Él estaba listo para enfrentar a los soldados que le iban a torturar. Él estaba listo para enfrentar la cruz de la cual iba a ser clavado. Él estaba listo porque Él encontró la voluntad del Padre. ¿Y cómo la encontró? En la oración. En la oración encontró la voluntad del Padre. Entonces, ¿quiere saber usted cómo viene usted a conocer la voluntad de Dios? Ore, clame, gima, que salga el gemido de su alma, de su corazón. A usted va a encontrar la voluntad de Dios. Intensifique la carga de su oración. Siga orando, ore y siga orando, siga orando. Y en el proceso de su oración, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida. El Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. ¿Te va a hablar una voz audible? No. Mucho más fuerte que eso. Te va a dar una intuición espiritual. Tú vas a saber en tu corazón cuál es la voluntad de Dios. Si tú quieres saber lo que es orar en el Espíritu, simplemente ponte de rodillas y pide al Espíritu Santo que interceda por ti. Pide al Espíritu Santo que hable por ti. Y sigue pidiendo.
Sigue orando, no te canses, sigue clamando. Desde tu corazón sigue clamando y el Señor te va a revelar su voluntad, así como lo hizo con Jesús. Yo no sé cuál es tu necesidad, tu petición, tu carga, tu lucha. Pero esta tarde el Espíritu Santo está hablando a ti personalmente. Él quiere interceder por ti. Pero hay condiciones que tenemos que tomar o cumplir para que el Señor responda a nuestra oración. Si tú haces tu parte, el Señor promete hacer la suya. Pide al Espíritu Santo que interceda por ti, que ponga en tu vida una necesidad, una carga por orar. Y ora, mi hermano. De las 24 horas que Dios te da diariamente, toma tiempo para orar, para clamar, pero clama desde tu corazón. Tal vez no encuentras la solución, no encuentras la respuesta. Te pregunta cuál es tu voluntad, Señor, cuál es el propósito. En la oración vas a obtener la respuesta. No esperes escuchar de parte de Dios si no oras. No esperes recibir nada de parte de Dios si no clamas. Claramente Él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Le crees? Yo le creo. Yo te puedo decir por experiencia, cuando he clamado el Señor responde. El Señor responde al clamor de sus hijos. Te enseñaré cosas grandes, cosas que no entiendes, cosas ocultas que nadie entiende. Él te las va a enseñar a ti si simplemente oras en el Espíritu. Yo te invito a clamar a Dios. Aprendamos esta tarde a clamar, a orar. Que el Espíritu Santo interceda por nosotros, a gemir ante la presencia del Señor. Le invito a inclinar su rostro esta tarde. Padre Celestial, tú conoces nuestros pensamientos. Espíritu Santo, tú conoces nuestros corazones. Tú escudriñas nuestros corazones, tú conoces nuestros pensamientos. Tú no ignoras. Tú conoces todas las cosas. Tú conoces cuando oramos o solamente con palabras o cuando nuestro corazón clama a ti. Gracias, porque esta tarde tu palabra nos recuerda que hay alguien que intercede por nosotros cuando clamamos delante de tu presencia. Es tu Santo Espíritu que nos conoce, pero no solamente nos conoce, nosotros conoce la mente de Dios, conoce la voluntad de Dios. Jesús y el Espíritu Santo interceden a favor de tus hijos. Padre Celestial, abre nuestro entendimiento, ilumina nuestro entendimiento, que podamos entender la palabra, aprender la palabra. Porque yo sé que sin duda hay hermanos, hay mis hermanos, están pasando momentos difíciles en sus vidas, que han venido delante de tu presencia simplemente gimiendo, con dolor en su corazón, con angustia, atribulados. Pero gracias que esta tarde tu palabra nos asegura que tenemos a alguien que intercede por nosotros. Jesucristo intercede por nosotros ante la presencia del Padre. Y el Espíritu Santo intercede de parte del Padre a nosotros. Nos trae la palabra, nos trae la respuesta, nos dice cuál es la voluntad de Dios. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú obres, que tú hables a cada persona. Aquella persona que se siente triste, desesperado, esta palabra llene su vida de aliento, de ánimo, para que sigan clamando. Pero entendamos que tenemos que hacer nuestra parte. De las 24 horas que tú nos das diariamente, tenemos que hacer nuestra parte, doblando nuestros días, clamando delante de tu presencia. Tú prometes escuchar, tú prometes oír, tú prometes responder, Señor. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Clama a mí, dice Jehová,
y yo te responderé. Tú conoces la petición de cada uno de tus hijos, Señor. Tú conoces la necesidad. Permite que esta palabra, Señor, sea de instrucción para nosotros. Que la entendamos y que la ponamos por obra, Señor, para poder conocer tu voluntad, recibir de parte de ti lo que tanto anhela nuestro corazón, para orar de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Jesucristo. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Pone en nosotros una carga por orar, por clamar, por interceder, por gemir. Por gemir. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor. Gracias por amarnos. Gracias por darnos un consolador, un abogado, Jesucristo, un consolador, el Espíritu Santo. Te amamos, te adoramos y te bendecimos, Señor, por quien tú eres. Escucha, te ruego el clamor de tus hijos y responde, mi Rey. Tu palabra dice, clámame y yo te responderé. Obra, Señor, en la vida de tus hijos. Recibe gloria, recibe honra, recibe honor. En Cristo Jesús te lo pedimos.